Bienvenidos a una nueva capacitación del módulo de liquidación de sueldos de Colpi. En esta oportunidad lo que vamos a ver justamente es cómo crear un concepto de liquidación nuevo. Bien, dentro de la plataforma nosotros ya deberíamos tener cargados todos nuestros legajos empleados, ¿sí? Justamente lo vamos a poder visualizar en el menú de legajos. Y cada uno de nuestros empleados, sus legajos, tienen asignado un convenio colectivo de trabajo. Si necesito crear un concepto de liquidación para una persona específica a pedido de la empresa o justamente mi cliente, vamos a saber primero o averiguar cuál es el convenio colectivo de trabajo que tiene la persona a la cual le tengo que crear ese concepto, ¿sí? O en su defecto, puede ser que sea a un grupo de empleados que tienen un convenio colectivo en particular. Habiendo visto justamente el convenio colectivo de trabajo, vamos a ir al menú Convenios, volvemos a Convenios. Recuerden que acá pueden buscar ya sea por nombre o por número, ¿sí? El convenio, en este caso yo voy a utilizar uno de los convenios más utilizados, que es FAESIS o Comercio, y vamos a ingresar siempre desde la lupa. Cualquier convenio que se ingrese, van a ver que la primer solapa es de los conceptos, ¿sí? Recuerden también que presionando el botón de Excel van a poder descargarse justamente el listado que estamos viendo en pantalla, ¿sí? De manera completa, ¿bien? Este listado está bueno que ustedes lo tengan presente justamente para asegurarse que ese concepto que ustedes necesitan no está creado, porque puede ser que esté creado, pero que tenga otra fórmula o que tenga otra condición y por eso no lo están teniendo en cuenta a la hora de liquidar. En mi caso, mi cliente me está solicitando que a todo el personal de comercio le liquide un concepto que se llame adicional, empresa, que sea un concepto remunerativo y que liquide un porcentaje, bien, que va a tener que ver con también la antigüedad que tenga cada persona, pero que liquide un porcentaje de algunos ciertos conceptos liquidados en su recibo de sueldo. Bien, ahora vamos a ir más en detalle en eso, pero primer pregunta que tenemos que hacernos también a la hora de querer crear un concepto es saber si ese concepto va a ser remunerativo, no remunerativo o si va a ser un descuento. Bien, ¿por qué hacemos esta aclaración? Porque si ustedes ven en el listado de todos los conceptos, los códigos, bien, si va desde el 1 hasta el 399 van a ser los conceptos de característica sujeto a retenciones. Es decir, que si yo tengo que crear un concepto remunerativo, tiene que ser de código desde el 1 al 399. Si tengo que crear un concepto no remunerativo, el código que vaya a elegir, el concepto que vaya a crear, tiene que ser con numeración mayor al 400. ¿Sí? Y menor al 600, que es donde arrancan los conceptos de aportes o deducciones. ¿Ok? Eso, una de las primeras preguntas que no tenemos que hacer a la hora de querer crear un concepto. En mi caso, como les dije, necesito que el concepto se llame adicional empresa. Si yo busco, veo que no hay ninguno que se llame de esa manera. Veo que hay algunos que se llaman, en este caso, adicional por asistencia perfecta, que no sería el caso. Yo lo uso, por lo cual no lo voy a editar. Adicional por caja, que también lo uso, por lo cual no puedo editarlo. Y adicional de obra social, que es una justamente retención, por lo cual tampoco es el que yo estoy necesitando. En ese caso, voy a ir al botón Nuevo y me voy a encontrar con el primer campo el cual debo seleccionar de conceptos. Estos conceptos que están en este desplegable, que pueden ser similares a los que vimos anteriormente, son
todos los conceptos que se encuentran en el maestro, ¿sí? Es decir, el total de conceptos que están creados en todos los convenios colectivos de trabajo de toda la plataforma, ¿ok? Entonces, yo desde acá voy a buscar nuevamente por el nombre que yo necesito crear. Si yo pongo adicional empresa, van a ver que no hay ninguno, bien, que se llame exactamente así. Pero si dejo en adicional, voy a ver que hay muchos conceptos, ¿sí? Que tienen la palabra adicional, que yo me los podría traer para después editarle el nombre. Bien, pero acá que tengo que tener en cuenta lo que hablábamos recién. Si es remunerativo, tiene que ser cualquiera de todos estos que estamos viendo, pero menor al 400. Y si es no remunerativo, tenemos que elegir alguno que sea mayor al 400. ¿Sí? Si yo pongo, por ejemplo, adicional remunerativo, hay alguno creado, por lo cual lo voy a utilizar. Y en denominación, que esto se puede hacer para cualquier concepto creado o para el nuevo, le voy a poner el nombre que yo necesito. En este caso va a ser adicional empresa. Bien. Por otro lado, yo le voy a dejar seleccionado el tipo de liquidación en el cual quiero que esté habilitado para ser liquidado. En este caso yo lo voy a dejar en mensual porque quiero que este concepto salga liquidado en el mismo recibo de sueldo del mes. Si ustedes les piden que ese concepto esté liquidado en un recibo aparte, podrían usar complementaria o a lo mejor en la liquidación final, ¿sí? Ustedes van a seleccionar el tipo de liquidación en el cual quieren que ese concepto salga liquidado. Y lo que corresponde a lo que es secuencia y orden de impresión, fíjense que siempre va a ser igual al código del concepto, ¿sí? Eso por ahora lo vamos a dejar así y siempre chequeen que en su Marisa diga sobre sí mismo. Bien, en cuanto a lo que es tipo, por defecto siempre va a decir débito. Recuerden que este tipo no es o no hace a la liquidación, pero sí es lo que va a informar en el libro de sueldos digital. Por ende, necesitamos informarlo de manera correcta. Este adicional que yo estoy creando va a ser un crédito, ¿sí? Va a ser una remuneración que para el empleado se convierte en un crédito, no va a ser un descuento, ¿sí? Por lo cual en este caso ya lo voy a dejar correctamente informado. En tipo de cálculo siempre van a tener la opción 98, que es fórmula externa, lo que significa que en la siguiente solapa de automatización van a tener que crearle una fórmula. Bien, entonces, acá es donde vamos a comenzar a trabajar en la generación de esa fórmula. Lo más práctico es utilizar el editor de fórmulas. Bien, que lo vamos a tener en cada una de las condiciones para seleccionar y crear. En unidades, ¿sí? Es decir, en la solapa de unidades o cantidades que aparecen en el recibo de sueldo, cuando se liquide este concepto, si yo lo dejo vacío, obviamente no va a salir nada, puedo decirle que aparezca un 1, o en este caso, como nosotros queremos liquidar este concepto o me solicitaron liquidar este concepto en base a la antigüedad de cada uno de los empleados, le voy a decir que indique, en este caso, la antigüedad. Es decir, la cantidad de años que tiene esa persona. Para hacer eso, vamos a ingresar al editor de fórmula. La antigüedad, ¿sí? Es un dato que está justamente en el legajo, ¿sí? Cuando nosotros creamos los legajos, le creamos justamente le ingresamos la fecha de ingreso y eso lo vemos justamente en el legajo. Es por eso que esa variable la vamos a ver dentro del legajo. Si yo tipeo en términos de cálculo antigüedad, vamos a tener varias opciones. En este caso yo necesito la antigüedad total de años, ¿sí? Fíjense que seleccioné la antigüedad total de años y me trajo directamente el código para generar mi fórmula. Voy a revisar y acepto. ¿Qué quiere decir?
que cada vez que yo liquide este concepto, en unidades me va a informar lo que tenga cada legajo, ¿sí? Por eso es la L, la cantidad total de, en este caso, años, ¿sí? Hay otras opciones de cargar años y meses, ¿sí? En este caso yo elegí años. Cada concepto también tiene la opción de crearle una condición, ¿sí? Un si cumple. En este caso también lo vamos a hacer, voy a ingresar al editor de fórmula. También, como va a tener que ver con la antigüedad, ¿sí? La variable del legajo, voy a buscar otra vez la antigüedad, porque mi empleador, perdón, me está pidiendo que le liquide un porcentaje a aquellos empleados que tienen una antigüedad menor a 5 años, le liquide un porcentaje, y a los que no, es decir, a los que tienen una antigüedad mayor, les liquide otro porcentaje. Bien, entonces voy a buscar la antigüedad. Con la calculadora puedo justamente jugar, ¿sí? A poder em, usar justamente los códigos, ¿sí? De mayor, menor igual, el y, el o, el diferente, ¿sí? Puedo decir que si un legajo, y le pongo, tiene una antigüedad diferente a 2, también puedo utilizarlo. Bien, en este caso yo voy a utilizar de que si esa antigüedad es menor a 10, yo ahí ya le creé la condición, acepto, que calcule, y acá voy a tener, o por lo menos mi cliente me pidió que calcule un porcentaje en base a el sueldo básico del empleado y en base a lo que se le liquida de presentismo y antigüedad en cada una de sus liquidaciones. Una cosa es lo que se le liquida como sueldo básico en esa liquidación y otra cosa es que se le liquide sobre el sueldo básico de la categoría. Si yo necesito usar el sueldo básico de la categoría, eso lo voy a tener en variables de legajo. Si es una persona de característica mensual, voy a buscar la asignación mensual. Está la asignación jornal también, si necesitan para un jornalizado, y sueldo asignado manualmente es para los que son fuera de convenio. Bien, en este caso yo voy a usar asignación mensual. Fíjense que es el L10. Ahora, si yo tengo que utilizar justamente lo que se le liquidó a esta persona como sueldo básico, porque a lo mejor tiene días de inasistencia y necesitamos que le liquide solamente sobre el sueldo básico cobrado, en ese caso sí vamos a ir a cálculo importe y vamos a buscar el concepto, sueldo básico. Bien, es decir, lo que cobró exactamente en esa liquidación bajo el concepto 1, que es sueldo básico. Bien, acá le voy a agregar el paréntesis porque voy a hacer una suma de varios conceptos. Bien, vamos a hacer que sume el sueldo básico liquidado exactamente, más lo que se le liquidó, como decíamos anteriormente, de antigüedad, más lo que se le liquidó también de presentismo, por ejemplo. A esto vamos a cerrar paréntesis y lo voy a multiplicar por el 0,10 o 10 dividido 100, como ustedes quieran. Reviso la fórmula y acepto. Ahora, fíjense que también tienen la opción de caso contrario, es decir, que si no cumple esta condición de la antigüedad menor a 10, va a liquidar lo que yo le ingresé en la fórmula. En este caso, como va a ser igual, yo lo que voy a hacer, fíjense, es copiarla y pegarla. Y simplemente en este caso le voy a cambiar, supónganse el porcentaje, que sea 20.
Ahora sí, voy a guardar mi nuevo concepto de liquidación. En ese caso, ya está listo para ser utilizado, ¿sí? En caso que, por ejemplo, a veces pasa con conceptos que tienen que traer directamente lo que yo le cargue por novedad. Por ejemplo, una cuenta futuros aumentos, bien, que no es para todos iguales y es una novedad que me pasa a mi cliente. Directamente en el editor de fórmulas, yo voy a buscar lo que es novedad importe. Es decir, lo que yo le cargue como novedad, el importe me lo liquide. En ese caso, otra vez, ¿no? Busco el concepto que yo voy a cargarle, en este caso a cuenta futuros aumentos, y me va a traer el I6, que es el mismo código, ¿sí? Pero para que tengan presente que no hace falta saberse de memoria los códigos, sino que los pueden buscar por el nombre del concepto. Simplemente en esos casos va a ser I y el número del concepto, ¿sí? En este caso, para que ustedes visualicen qué significa, es la novedad importe del concepto a cuenta futuros aumentos. Directamente lo que yo le cargue como novedad es el importe que se va a liquidar, ¿ok? Esto también es importante. Y tengan presente, bien, que fíjense en este caso, este concepto ya está creado en el maestro pero yo le hice una edición, ¿sí? Yo recién edité la fórmula. En ese caso, fíjense que se pone de color azul. ¿Qué significa que esté de color azul? Que justamente tiene una edición, tiene una personalización en mi plataforma. Si yo quiero dejarlo como estaba en la base, voy al tachito de basura y que de esa manera le estoy quitando la personalización y lo voy a dejar tal como estaba en la base anteriormente. Bien. Algo importante del concepto que creamos, adicional empresa. Fíjense que para que se liquide este concepto, ¿sí? Va a tener en cuenta, como dijimos anteriormente, el importe de sueldo básico, el importe de antigüedad y el importe de presentismo. Cada uno de estos conceptos, como les mostraba hoy, suelen tener el mismo orden de impresión, ¿sí? Y la misma secuencia, es decir, el 1, que es el sueldo básico, debe tener la secuencia 1, suele tener, puede ser editable. El 117 debe tener la secuencia 117 y el 303 también. ¿Qué es la secuencia? Es justamente el orden en que se liquidan los conceptos, ¿sí? El sistema comienza a hacer el proceso de liquidación y ese número es el orden que le da para liquidar. Si yo estoy queriendo liquidar o crear en este caso un concepto que tiene secuencia 84, pero tiene que tener en la base de cálculo conceptos que se liquidan después porque son mayores, no va a tener en cuenta estos valores. En este caso sí va a tener en cuenta el sueldo básico porque es menor a esta secuencia, pero no el 117, el 303. En esos casos que ustedes necesiten que en la fórmula tenga una base de cálculo que tenga secuencia mayor al concepto, directamente le editamos la secuencia al concepto nuevo. En este caso yo le voy a poner 304 para que sea mayor a todos los que tenemos en la base. Bien, de esa manera vamos a evitar que no calcule correctamente nuestro concepto. Guardamos el cambio, no se preocupen por si la secuencia se repite con otro, eso no pasa nada, lo va a hacer en el mismo momento, bien, pero no puede ser menor a la secuencia de los conceptos de la base. Tengan presente que en el editor de fórmulas hay varias, ¿sí?, variables que podemos ir tomando. Por ejemplo, también puede ser que otra variable o otra condición sea
que se liquide en un mes de liquidación particular, ¿sí? Mes de liquidación, que este mes de liquidación sea igual a 1 de enero o 12 de diciembre, ¿bien? Esto es lo que esto también puede ser una condición. Otra condición, así como fue la antigüedad, puede ser que un cálculo importe sea menor a o mayor a, o que sea igual. Otro que también utilizamos mucho es según la obra social que tenga, ¿sí? Si el código de la obra social que tiene esa persona, en este caso que estamos en comercio, es OSECAC, se calcule una cosa, y si no es OSECAC, se calcule otra. Bien, hay varias condiciones y todo lo que está dentro del legajo se puede utilizar como condiciones. Simplemente se busca desde variable de legajo. Con esto finalizamos la creación de un nuevo concepto. Cualquier duda que tengan al respecto, recuerden que nos pueden contactar al mail sueldos@colpi.com. Muchas gracias.